Álvaro Vilallonga, un gol. Érase una vez un niño llamado Álvaro. Álvaro tenía 12 años en esa época e iba al Colegio San Agustín de Madrid. Álvaro sacaba muy buenas notas y la verdad que no tenía ningún problema con sus estudios. Aparte de sus estudios, tenía un gran afán con los deportes. Le encantaban los deportes: fútbol, tenis, pádel, ping-pong, etc. Álvaro estaba apuntado en el equipo de su colegio en la categoría Alevín de segundo año. Y le hizo muchísima ilusión que su madre le apuntase porque no les dejaban debido a los horarios que tenían sus padres. Cuando terminaban las clases, Álvaro salía corriendo como de costumbre a cambiarse para ir al entrenamiento. Era una de sus partes favoritas, ya que podía hablar con sus compañeros, comer su bocadillo y encima ponerse la equipación de fútbol que más le gustaba. Desde hace un par de meses también había estrenado sus nuevas zapatillas de fútbol que les tenía muchísimo cariño. De hecho, siempre que terminaba los entrenamientos se dedicaba media hora en su casa a limpiarlas para que quedasen impecables. Después de terminarse el bocata, el entrenador les dedicaba un par de cosas que tenían que mejorar en el campo y algunas actividades que le iban a mandar a hacer, y acto seguido saltaban al campo de arena. Primero calentaban, daban pases en cortes y ya por último se hacían unas posiciones con balón o hacíamos algo de físico. Su equipo entrenaba todos los martes y jueves. Normalmente el martes era un día más de físico y el jueves era un día más de balón y partido. Pero daba igual si era martes o jueves, él iba con muchísima ilusión. Cuando terminaba el entrenamiento era ya casi de noche. Se quitaba las botas y se ponía las de ir por la calle, y se iba al coche de su madre para darle un beso. A su madre no le hacía mucha gracia que le diese besos porque iba más sudado que un pollo, pero lo intentaba disimular. Durante el camino a casa, Álvaro le contaba todas las jugadas y acciones buenas que había hecho él a su madre, siempre con una sonrisa en la cara. Cuando ya se había duchado y se había puesto el pijama, le tocaba contarle todo a su padre, que mientras le estaba preparando la cena a toda la familia. Una vez cenado, ya se iba a la cama, y ahí es cuando llegaría la parte que más le gustaba a Álvaro: soñar que era futbolista, imaginarse jugadas, firmar su primer contrato. Él quería ser una estrella del fútbol. Pero al estar reventado, no duraban más de 15 minutos sus sueños, porque se dormía del cansancio. Llegaba el fin de semana, que era una de las cosas que más le gustaba a Álvaro, porque había partido de fútbol. Él jugaba en un campo fijo situado por Simancas. Se ponía esa equipación naranja con el número 6 atrás, que era horriblemente fea. Horas antes de que empezase el partido. Durante el trayecto al campo, a Álvaro le temblaban las piernas de lo nervioso que estaba. Cuando llegaba al campo, no había casi nadie de su equipo, ya que era uno de los más puntuales siempre. Cuando ya iban llegando más gente, empezaban a entrenar, a dar pases, lo típico que se hace antes de un partido. Llegaba el momento que todos esperaban, la alineación de salida. Como eran pocos, siempre salía de titular como mediocentro. Cuando la bola empezaba a rodar por el campo, Álvaro comenzaba a dar pases por todas partes y siempre llegaban a donde él quería. Pensaba que tenía un don en sus pies, pero siempre tenía miedo a dos cosas: al contacto físico, ya que era un niño muy pequeño, y a chutar. Era ridículo, tenía miedo de chutar porque no quería fallar, y por eso se la quitaba de encima. Cuando terminó el partido, de camino a casa, empezó a disgustarse porque él nunca había metido gol. Todos los de su equipo habían metido gol, hasta su portero había metido gol, de portería a portería. Que por cierto, ese portero está en esta clase ahora mismo. Un sábado se puso serio, se miró de puntillas al espejo y se dijo a sí mismo: hoy voy a meter gol. Se puso su equipación como de costumbre y se puso a practicar tiros en su jardín. Pasaron las horas y Álvaro seguía chutando hasta que su padre le dijo de irse al partido. Álvaro todavía le seguían temblando sus piernas, pero seguía con cara seria. Llegó la hora del partido, a su equipo le tocaba sacar de medio campo. El árbitro pitó el inicio del partido y nada más tocarla, Álvaro chutó desde el medio del campo y la chutó a la portería del otro equipo. No se lo pensó ni dos veces y metió por todo el medio de la portería por arriba. El árbitro pita y Álvaro le mira al árbitro a ver qué había pitado. Poco después ve a sus compañeros corriendo hacia él celebrando su gol. Álvaro, cuando se entera de que había sido gol, se va corriendo a toda pastilla hacia la grada a ver dónde estaban sus padres, mientras que iba gritando inconscientemente gol todo el rato.
Papá, que he metido gol. ¿Lo has visto? Ha sido un golazo. Continuó el partido y Álvaro no volvió a tocar más la bola porque estaba pensando más en el golazo que había metido. Terminó el partido y se lo contó a toda su familia el gol que había metido y encima lo representaba y todo. Incluso le llamó a su abuela con toda la ilusión para contarle cómo había sido la jugada. Durante todo el mes estuvo echándole en cara a toda su familia el gol que había metido, estaban hasta las narices de Álvaro. Al final, Álvaro acabó metiendo 29 goles porque se aprovechaba un poco de la altura de los porteros. Y yo creo que hoy en día, si preguntamos a cualquier jugador de fútbol cuál fue su primer gol de su vida en una liga de fútbol, siempre se va a acordar con todo tipo de detalles.